y les voy a compartir la pantalla, pero primero, bueno, recordarles, mis hermanos, que la semana pasada yo intenté hacer el estudio bíblico de un lugar y no tuve una cobertura muy buena en ese lugar, entonces no pudimos concretar el estudio bíblico, por ende, ¿no es cierto?, lo que íbamos a ver la semana pasada lo vamos a ver el día de hoy. Ya, ahí tuvimos algunas dificultades, mis hermanos me dijeron que no se escuchaba bien, que no se entendía, entonces optamos por detenerlo, ¿no es cierto? Y hoy día sí poder hacer el estudio como corresponde. Así que eso es lo primero. Lo segundo, mis hermanos, es que ustedes mismos me hagan recordar a mí qué vimos la semana antepasada. Si alguien lo recuerda, o la clase pasada. ¿Alguien lo Pastor, recuerda? yo no estuve, pero estuve viendo los videos y se habló sobre el jubileo. Ya, muy bien, mi hermana. Así que, pero es sobre todo lo que es jubileo de la explicación ahí. Pero es eso. Gracias, mi hermana. Muy bien, ¿no es cierto? Estuvimos hablando acerca del jubileo. ¿Alguien que quiera agregar algo más con respecto a eso? Pastor, Mi hermana Rosana. sí, que el jubileo se hacía cada 49 años, o sea, sí, cada 49 años. Y el número 50, ahí era el, el año del jubileo, porque era un año, ¿no es cierto? Donde se pregonaba la libertad, o sea, cuando los esclavos estaban sujetos a sus amos, donde habían deudas también, todas esas cosas era como un regalo, no era regalo porque yo le dije a usted dijo no era como regalo, pero era como una expresión así de libertad, una cosa así. Gracias, mi hermana Rosana. Sí, claramente es todo lo que usted ha dicho. ¿Alguien más quiere agregar alguna cosa más? ¿Alguna última persona? Bueno, si no es así, entonces voy a compartirles la pantalla para que comencemos, ¿no es cierto?, con el estudio, recordando un poco de lo que vimos la semana pasada. Espérenme, mis hermanos. Ahí sí, mis hermanos. Vamos a comenzar entonces. Ya. Bueno, mis hermanos, antes que todo, ¿no es cierto?, vamos a comenzar con lo que vimos la semana pasada. Esta imagen que tenemos aquí es, de alguna forma, el general de lo que estuvimos viendo acerca del jubileo, el jubileo bíblico. Y nos íbamos a dar cuenta que el jubileo, como bien dijo mi hermana Rosana, ¿no es cierto?, era una celebración, un mandato, ¿no es cierto?, donde se celebraba de alguna forma en el año 50, ¿no es cierto? Pasaban 49 años y en ese 49 años se tocaba una trompeta, ¿no es cierto?, que hacía anuncio del año del jubileo, que era el año 50, donde se devolvía, ¿no es cierto?, se devolvía todo lo que se había perdido. ¿Ya? ¿No es cierto? Si alguien hubiese perdido su libertad y era esclavo de otra persona, volvía a recuperar su libertad. Si alguien había perdido tierras, ¿no es cierto?, volvía a recuperar esas tierras. Si alguien tenía deudas con respecto a otra persona, dejaba de tener esas deudas. Todo lo que eh, había sido quitado era de alguna forma devuelto a su origen. Y
veíamos que este jubileo tenía una razón de ser bien importante porque mostraba un poco el corazón de Dios, ¿ya? Y nosotros hacíamos un recorrido por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, dándonos cuenta cómo el Señor de alguna forma mostraba ese trasfondo del jubileo en el resto de la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Nos mostraba cómo él era capaz de restituir cosas, ¿no es cierto? Como él trataba, ¿no es cierto?, de devolver las cosas a la libertad. En el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, podemos darnos cuenta ya, por ejemplo, que a través de Jesucristo, el Señor pretende poder restituir lo que se había perdido, que era la comunión con Dios. Entonces, el trasfondo del jubileo tiene que ver con el hecho de la gracia también, ¿no es cierto? Darnos algo que habíamos perdido y que no tenemos la capacidad de recuperarlo, ¿ya? Como es la relación con Dios, es el ser nueva criatura, ¿no es cierto? Todo aquello, tu trasfondo es de alguna forma el jubileo, el que es restaurado, ¿no es cierto? Todo aquello que se había perdido. ¿Por qué que se había perdido? Porque de alguna forma la palabra nos dice que el ministerio que Dios ha puesto a nosotros es el ministerio de la reconciliación. Entonces no es un primer encuentro con Dios, sino que la creación, ¿no es cierto?, primero estuvo en paz con Dios, en comunión con Dios, y a través del pecado todo fue quebrantado. Entonces es reconciliada la creación, reconciliado el mundo, somos reconciliados con Dios, ¿no es cierto?, restituyendo lo que se había perdido. La deuda que nosotros teníamos con Dios, ¿no es cierto?, es pagada. Y así, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que pensar que todo es hecho nuevo. Incluso el Nuevo Testamento finalizaba diciendo, ¿no es cierto?, que se creará un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el objetivo, ¿no es cierto?, del jubileo, ¿no es cierto?, es renovar todas las cosas, hacer las cosas nuevas, ¿ya? Entonces, el restaurar. Y nos íbamos dando cuenta cómo del principio hasta el fin el Señor era capaz, ¿no es cierto?, de mostrarnos cómo ese espíritu del jubileo iba, ¿no es cierto?, siendo parte del trasfondo de todo el accionar de Dios que nos muestra a través de toda la Biblia. ¿Por qué hablábamos de esto? Porque estuvimos viendo, ¿no es cierto?, que como estábamos a principio de año, tenemos una nueva oportunidad de que el Señor restaure, ¿no es cierto?, aquello que tal vez se ha perdido, que el Señor haga nueva todas las cosas, ¿no es cierto?, así como el año del jubileo también se hablaba, ¿no es cierto?, y se hace relación con el año favorable del Señor, haciendo una conexión con el jubileo. Permitamos que este año sea el año favorable del Señor, ¿no es cierto?, donde Él sea restaurando todas las cosas, haciendo las cosas nuevas y bendiciéndonos como hermanos, como familia, como hijos de Él, como congregación, y, ¿no es cierto?, todas las familias y congregaciones representadas en este lugar. Y eso, de alguna forma, era lo que habíamos estado hablando acerca del jubileo bíblico. Para pasar, mis hermanos, a lo que vamos a ver el día de hoy y que intentamos ver la semana pasada, nosotros íbamos a hablar acerca del día de la voluntad de Dios. Y cuando yo les había empezado a explicar acerca de la voluntad de Dios, les había dicho que tenemos una imagen donde hay una persona que está en una moto. Ustedes, si ven la imagen, es una imagen que está desde arriba, ¿no es cierto? Y ve una persona que está en una moto y está desde un pasaje entrando a una calle. Y si usted logra darse cuenta, hay marcas de neumáticos que van hacia un lado o que van hacia otro lado. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar acerca de la voluntad de Dios, tenemos que hablar acerca también de decisiones, ¿ya? Tenemos la oportunidad de ir a un lado u otro. La pregunta siempre es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿O cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí este año? Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, mis hermanos, nosotros vamos a entender que mientras no sepamos lo que el Señor quiere, vamos a tener diferentes opciones que nos van a parecer válidas. Pero recordemos que la palabra del Señor también nos dice que
sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que los nuestros. Eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros podemos pensar y tener caminos, ¿no es cierto?, planificación para el futuro, pero el Señor es el que hace las cosas y el Señor es quien sabe, ¿no es cierto?, qué es lo mejor. Ahora nosotros íbamos a ver ciertas cosas, ¿ya? Con respecto a esto, mis hermanos, vamos a entender que cuando nosotros queremos hablar acerca de la voluntad de Dios, tenemos que hablar acerca de que el Señor nos llama. Nos llama a diferentes cosas. Y vamos a darnos cuenta que el llamamiento del Señor, que el llamado del Señor se manifiesta desde el principio, desde el Génesis hasta el final de los tiempos. Y el Señor siempre procede llamándonos, porque Él, para hacer su voluntad, no obliga a nadie, sino que Él llama para que uno, ¿no es cierto?, acepte. Y nos vamos a dar cuenta que esta voluntad de Dios para todos nosotros comienza con una bendición, ¿no es cierto?, que de alguna u otra forma es una profecía, ¿no es cierto?, una promesa que también se le hace a un personaje muy importante en la Biblia, que es Abraham, ¿ya? Génesis 12, del 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendita sea la palabra del Señor, mis hermanos. Cuando nosotros vemos Génesis 12 del 1 al 3, estamos viendo específicamente el llamado de Abraham. Este llamado de Abraham, mis hermanos, es el comienzo de toda la bendición, ¿no es cierto?, que se llega hasta nosotros. Y si Abraham no hubiese aceptado este llamado, entonces nosotros estaríamos hablando de una historia completamente diferente. Pero Abraham, ¿no es cierto?, acepta el llamado, acepta la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, de irse de su tierra, de irse de su parentela, ¿no es cierto?, de la casa de sus padres, al lugar, a la tierra que le mostraré. El irse de la casa de sus padres, mis hermanos, tenía una connotación súper fuerte, porque de alguna u otra forma en otros momentos de la Biblia nos muestra que realmente cuando Abraham, ¿no es cierto?, vivía con su padre, de alguna forma su padre era el que mandaba. Pero cuando Abraham sale, ¿no es cierto?, de la tierra de sus padres y va a esta tierra prometida, es para hacer una nueva vida, para hacer un nuevo hogar separado, ¿no es cierto?, de sus padres, hacer algo nuevo, algo independiente, ¿no es cierto?, con su padre terrenal, pero completa y absolutamente relacionado con lo que su padre celestial quería hacer, ¿ya? Y lo interesante de esto es que le había prometido descendencia, y que esta descendencia, ¿no es cierto?, iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Esto quiere decir, mis hermanos, que este llamado, esta voluntad de Dios comienza desde Abraham, pero se extiende a todo el mundo. Y nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, mis hermanos, que este llamado se concreta y se completa en Jesús, ¿ya? Son benditas todas las familias de la tierra porque del linaje de Abraham sale el personaje, ¿no es cierto?, de Jesucristo. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora les conocéis y les habéis visto. ¿No es cierto? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mis hermanos, el llamado de Abraham, ¿no es cierto?, para bendición de todas las familias de la tierra, se concreta y se completa en Jesucristo.
Cuando nosotros vemos al principio de Mateo, ¿no es cierto?, hay una genealogía que dice que es hijo de Abraham, descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque está queriendo decir que a través de Jesús se está cumpliendo la promesa. Este llamado, ¿no es cierto?, que fue tomado, ¿no es cierto?, por Abraham, es concretado en Jesús. Y es a través de Jesús que todos somos bendecidos. Lo primero que debemos entender, mis hermanos, es que si nosotros pretendemos hacer la voluntad de Dios, es porque primero hemos conocido a Dios. ¿Y cómo hemos conocido a Dios? A través de Jesús. Es la única forma, dice, no es uno de los caminos, es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre, nadie puede ir al Padre, nadie puede ir a Dios, nadie puede estar con Dios, sino por mí, dice Jesús. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, si conocemos a Jesús, conocemos a Dios, al Padre, porque Jesús es Dios. Y dice, y desde ahora les conocéis y le habéis visto. Y esto se los decía a los discípulos porque conocían a Jesús, por ende conocían al Padre. Y si nosotros, mis hermanos, pretendemos buscar y seguir una voluntad de Dios para este año, para nuestras vidas, entonces primero debemos saber que hemos conocido a Dios a través de Jesucristo. Entonces, si comienza un llamado en Génesis, ¿no es cierto?, a través de Abraham, y donde luego todos somos llamados, y este llamado es concretado a través de Jesucristo, se hace concreto también que todos nosotros somos llamados. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo es llamada, ¿no es cierto?, eran llamados los discípulos en algunos lugares de la Biblia. Mateo nos muestra un llamamiento sumamente drástico, un llamamiento, ¿no es cierto?, y una respuesta de los que luego fueron sus discípulos sumamente drástica y concreta, ¿no es cierto? Mateo 4, del 18 al 20, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vi a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, les siguieron. ¿Ven cómo dice, no es cierto? Estaba Simón, llamado Pedro, y Andrés, y Jesús viene y le dice, venid en pos de mí, y entonces ellos al instante dice que dejan las redes y lo siguen. Lo dejan todo por seguir a Jesús. Luego, ¿no es cierto? Bueno, no lo coloqué acá, pero si usted sigue leyendo Mateo 4, se va a dar cuenta que dos pescadores más, ¿no es cierto?, hacen exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, que eran los hijos de Zebedeo, y van en pos de Jesús. Luego, ¿no es cierto?, Mateo 9:9 nos muestra otro ejemplo. Dice, pasado Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Así de simple, mis hermanos. Entonces Mateo, ¿no es cierto?, en el capítulo 9, versículo 9, relata su propio llamado, ¿no es cierto?, y decisión de seguir a Jesús. Y lo relata de esta forma. Luego vamos a ver en otros evangelios que muestran de una forma más detallada cómo fueron los llamados. Pero nos vamos a dar cuenta que el hecho es que Jesús llama y los discípulos responden. Mi pregunta es, mis hermanos, ¿a qué nosotros nos referimos cuando Jesús llama? Porque, ¿por qué estamos hablando de que el Señor llama? A causa de saber si queremos hacer o no su voluntad. Dios nos llama, mis hermanos, porque el Señor siempre se está moviendo y vamos a verlo. Dios, ¿no es cierto?, nos llama, pero nos habla. Mi pregunta es si nosotros estamos escuchando a Dios. ¿Y por qué les digo esto?
Porque muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros pretendemos buscar la voluntad de Dios, pretendemos, ¿no es cierto?, ver qué podemos hacer nosotros y pedirle a Dios que nos bendiga en lo que nosotros queremos hacer. Y muchas veces nos olvidamos de que Dios nos está hablando, nos está llamando, porque Él tiene su propia obra y nos está llamando a unirnos a su obra, a unirnos a lo que Él está haciendo y no al revés, no unirse a Él, no unirse Él a nosotros en lo que nosotros queremos hacer para Él. No es lo mismo. Juan 5, el verso 17, 19 y 20 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Bendita sea la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos estos tres versículos de Juan capítulo 5, vamos a darnos cuenta que el verso 17 dice algo sumamente importante. Dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Muchas veces nosotros nos podemos preguntar, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Qué me toca hacer ahora? He tomado esta decisión, mi vida ha cambiado de esta forma. ¿Qué debo hacer yo ahora? ¿O por qué no estoy escuchando al Señor? ¿Por qué no sé lo que el Señor quiere de mí? ¿Por qué el Señor no me habla hasta ahora? Pero la palabra está diciendo que hasta ahora el Padre trabaja. Eso quiere decir que el Señor no deja de trabajar. Dios no deja de moverse. Y Jesús por ende decía, y yo trabajo. Como el Padre trabaja, entonces yo también trabajo. Y nosotros podríamos decir lo mismo, mis hermanos. Dios está trabajando, entonces nosotros pongámonos a trabajar. ¿No es cierto? Han habido peticiones, habían deseos de hermanos, ¿no es cierto?, de que la iglesia empiece a levantarse, empiece a restaurarse, empiece a trabajar. Pero la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿en qué? ¿Y cómo? Y el verso 19, ¿no es cierto?, de alguna forma nos responde. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, Jesús nos muestra el ejemplo de que Él no hace nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, a Dios, eso es lo que Él hace. En otras palabras, mis hermanos, el texto bíblico nos está diciendo que nosotros, si queremos seguir el ejemplo de Jesús, debiésemos decir, Señor, ¿qué estás haciendo tú para yo también hacerlo? ¿En qué te estás moviendo tú? ¿Cuál es la voluntad que tú estás haciendo? Porque el Padre está trabajando para yo estar también en esa misma voluntad y no tratando de hacer otra cosa para Dios que no sea lo que tú quieres. El 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, mis hermanos, si Jesús era capaz de hacer, ¿no es cierto?, de trabajar de la misma forma que el Padre y hacer las mismas cosas que el Padre estaba haciendo, era porque el Padre ama al Hijo. Y dice, y le muestra todas las cosas que hace. Entonces el Padre habla. El Padre le mostraba a Jesucristo las cosas que estaba haciendo, le decía las cosas que estaba haciendo, se revelaba a Jesucristo, a su Hijo, para mostrarle las cosas que Él estaba haciendo.
Lo interesante, dicen mis hermanos, que dice luego, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. No solo a Jesucristo le quiere mostrar obras, sino que dice también, habla acá hablando a sus discípulos, pero también esto se extiende a todos nosotros. Dice, y mayores obras que estas les mostraré. La verdad que se está mostrando acá es que Jesús, que Dios, el Padre, también nos quiere mostrar a nosotros las obras que Él está haciendo, cosas aún mayores para que nos maravillemos. Entonces Dios nos puede hablar a nosotros, nos puede mostrar en qué Él está trabajando. Nos puede mostrar, ¿no es cierto?, en que Él se está desempeñando y cómo Él se está moviendo y dónde está yendo para nosotros también obrar. Él nos puede hablar y dice, y mayores obras que estas, que las que Jesús hizo, ¿no es cierto?, nos mostrará a nosotros. Dice, de modo que vosotros os maravilléis. Cuando nosotros sepamos, ¿no es cierto?, lo que Dios está haciendo y Él nos muestre, entonces nosotros nos maravillaremos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos unimos al plan de Dios, Dios empieza a obrar. Dios empieza a obrar. Es por eso que oramos. Le pedimos dirección al Señor para unirnos a lo que Él está haciendo. Para unirnos a lo que Él está ya desarrollando. Unirnos a Él y no Él unirse a nosotros. ¿No es cierto? Entonces no oramos únicamente para que el Señor bendiga lo que nosotros queremos hacer, sino para hacer lo que Él y unirnos a lo que Él está haciendo. Pero, mis hermanos, esta voluntad de Dios hacia nosotros, ¿no es cierto?, de que nosotros nos unamos a lo que Él está haciendo, ¿no es cierto?, y ver estas obras aún más maravillosas, ¿no es cierto?, más grandes, tienen su base de que el Señor ya ha establecido todo esto desde la fundación del mundo. Dice Efesios 2:20, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, ¿no es cierto?, que siempre trabaja, que siempre está haciendo la obra, que siempre está, ¿no es cierto?, moviéndose, ha preparado la obra para que nosotros la hagamos. ¿Cualquier obra? No, la que Él ha preparado de antemano para que nosotros la hagamos. Lo voy a leer nuevamente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados para estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven, mis hermanos? No es cualquier obra, no es lo que se nos ocurra a nosotros, es lo que Dios quiere, es lo que Dios ya se está moviendo para nosotros unirnos a esto. ¿Y cómo, mis hermanos, nosotros vamos a saberlo? ¿Cómo nosotros vamos a saber cuando Dios nos está hablando? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta lo que Dios nos está diciendo? ¿Cómo vamos a entender lo que Dios quiere decirnos? ¿Cómo nos vamos a percatar, ¿no es cierto?, de que Dios nos está mostrando lo que Él está haciendo para unirnos a esa voluntad. ¿Cómo lo hacemos, mis hermanos? Simple. Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, mis hermanos, ¿no es cierto?, conocemos a grandes rasgos la historia de Job, y es interesante darnos cuenta que Job, ¿no es cierto?, pasó por unas dificultades muy grandes, ¿no es cierto? Se le murieron sus hijos, su esposa lo dejó, se perdió todo lo que tenía, él tuvo una grave enfermedad, sus amigos luego, ¿no es cierto?, lo inculpaban de que algún pecado tenía que haber cometido, y luego hay toda una discusión entre los diferentes amigos de Job, ¿no es cierto?, y él, y luego, ¿no es cierto?, Job le reclama al Señor.
No lo niega porque, ¿no es cierto?, Dios, ¿no es cierto?, había dicho que Job nunca lo iba a negar, pero sí Job le reclama al Señor que por qué le pasa todo esto a él si él no ha pecado. Y Job tiene toda una experiencia con Dios, ¿no es cierto? Se encuentra con Dios y Dios le dice, ¿no es cierto?, que Dios puede hacer lo que él quiera. No hay comparación entre Dios y Job, que decía, ¿dónde estabas tú? Le dice Dios a Job, cuando yo creé los cielos, cuando yo creé la tierra, cuando formé esto, otro. Entonces, la voluntad de Dios está tan por encima, ¿no es cierto?, que Dios le muestra a Job que no tiene por qué reclamarle nada. Y cuando Job, ¿no es cierto?, se da cuenta, ¿no es cierto?, de quién era Dios realmente y quién era él, ¿no es cierto?, tan pequeño, y cuando tiene este encuentro con Dios, es capaz de decir esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes yo pensaba que te conocía. Antes yo pensaba que sabía lo que tú querías y cómo era tu voluntad, cómo eran tus designios, cómo era seguirte, pero ahora que he tenido esta experiencia contigo, con el Señor, me doy cuenta que ahora sí realmente te conozco, más ahora mis ojos te ven. Antes había oído de él, más ahora lo conoce, lo ha visto y sabe lo que realmente Dios quiere, porque hubo una experiencia. Isaías 6, del 6 al 8 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esto que acabamos de leer, mis hermanos, es el llamamiento de Isaías, el llamado que Dios le hace a Isaías. ¿Y de qué forma sucede esto? ¿No es cierto? Dice que en el año en el que estaba el rey Usías, ¿no es cierto?, dice que Isaías vio a Dios en el templo y tuvo una visión y vio a estos serafines, ¿no es cierto?, y vio que decían santo, 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 y él cuando vio, ¿no es cierto?, a Dios y vio toda su majestad, temió. Y dijo, ay de mí, que soy pecador, ¿no es cierto?, que soy de labios impuros y vivo, ¿no es cierto?, en un pueblo que también es de labios blasfemos. Entonces, cuando tiene esta experiencia con Dios, ¿no es cierto?, él se humilla y reconoce quién es él, reconoce quién es Dios, y Dios dice que lo limpia, y es lo que leímos, ¿no es cierto?, que el serafín se acerca con estas tenazas, le toca sus labios, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios lo perdona, limpia su pecado, ¿no es cierto?, y luego le llama. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando Isaías es capaz de decir, heme aquí, envíame a mí, es porque ha tenido una experiencia con Dios, donde ha habido arrepentimiento, donde ha habido perdón, donde ha habido reconocimiento, ¿no es cierto?, del pecado, donde ha habido tantas cosas, toda una experiencia, porque lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, para poder escuchar el llamado de Dios, para poder entender cuál es la voluntad de Dios, para poder saber qué Dios está haciendo para nosotros unirnos a Él, a eso, es vivir una experiencia con Dios. Y esta experiencia se vive buscando al Señor, teniendo experiencias con Dios realmente, llamándolo, ¿no es cierto?, en oración, pidiéndole al Señor cada cosa, buscándole en su palabra,
y teniendo estas experiencias con Dios, solo acercándonos a Él, vamos a conocerlo más y a entender cada vez más cómo Él habla, cómo nos habla a nosotros, a cada uno personalmente, cómo Él hace la obra y qué Él está haciendo. Solo teniendo estas experiencias, vamos a poder unirnos a lo que Él está haciendo. Estas experiencias, mis hermanos, no siempre van a ser tan sobrenaturales como las que les he mostrado, las de Job y las de Isaías. Estas experiencias, mis hermanos, las podemos tener en nuestra intimidad con Dios. Las podemos tener, ¿no es cierto?, en la oración, las podemos tener en nuestro devocional diario, las podemos tener, ¿no es cierto?, buscándole a Él en la palabra, ¿no es cierto?, congregándonos, ¿no es cierto?, para adorar al Señor. La adoración, mis hermanos, es algo fundamental. Adorar a Dios con alabanzas, con oración, con diferentes, de la forma que usted puede adorar a Dios, es fundamental para tener esta experiencia, esta relación con Dios. Todo esto que nosotros tenemos a nuestra mano nos lleva a tener una experiencia y una relación con Dios. Para que estemos pensando, mis hermanos, Isaías 14, del 27, de 14 al 27 dice, el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Hermanos míos, el Señor obra. Y Él obra y sigue obrando con o sin nosotros. Dice que si nosotros no habláramos, si su pueblo no hablara, entonces las piedras van a ser las que van a hablar. Eso quiere decir que lo que el Señor hace, nadie lo puede detener. Nosotros no podemos frustrar los planes de Dios. Solo podemos estar separados de sus planes o unidos a sus planes. Pero nosotros no retenemos los planes de Dios. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Nadie. Cuando levante su mano, ¿quién la podrá detener? Nadie, mis hermanos. Cuando el Señor levante su mano para hacer algo, entonces ninguno de nosotros podrá hacer algo. Pero sí podemos unirnos a lo que Él esté diciendo y a lo que Él esté haciendo. Porque el Señor siempre va a estar haciendo lo bueno para su iglesia y lo bueno también para su pueblo. Dice, ¿no es cierto?, que Jesús no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Esa es la voluntad del Señor. Por eso antes hablábamos del jubileo, porque ese trasfondo es importante. Cuando acá dice, cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Nunca lleguemos a pensar que Dios levanta la mano para algo malo, sino que el Señor busca salvar al mundo. Y nosotros nos podemos unir a su voluntad, buscándolo a Él para saber lo que Él está haciendo. Porque nadie puede interponerse a lo que Dios hace. Amén, mis hermanos. Quiero saber si esto es lo que tenía para hoy día, que en realidad era para la semana pasada, mis hermanos, pero quiero saber si es que hay alguna pregunta, algún comentario con respecto al estudio que hemos tenido hoy día. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Hermano, sí, solamente una acotación. ¿Hermana? Sí, bueno, es importante lo que se está hablando porque de repente uno quiere hacer muchas cosas. Desea hacer, por ejemplo, yo quiero cambiar, por ejemplo, como algo simple el día para hacer las clases a los niños, pero tampoco había orado por ello. Entonces, son como cosas muy pequeñas, pero que hay que considerarlas si el Señor quiere de esa forma que trabaje. Y sí que me parece muy importante el estudio de hoy,
saber que el Señor va a hacer conforme a su voluntad, estemos o no estemos de acuerdo, y es importante acercarnos mucho al Señor para entender lo que Él quiere y hacer lo que Él desea que hagamos y no lo que nosotros queremos hacer. Así que eso es lo que me doy cuenta. Gracias, mi hermana Claudia. Mi hermana Rosana también había hablado, me parece. Sí, pastor. Mi hermana, diga. Sí. ¿Escucha? ¿Sí? Ah, ya. Ya. No, con lo que usted recién dijo sobre la voluntad del Señor, buscar la voluntad del Señor es también en oración, y también puede ser estando a solas con Él, porque hay muchas veces que uno puede estar en silencio con el Señor para que el Señor en ese silencio muestre lo que quiere de nosotros. Eso de repente nos cuesta un poco porque nosotros siempre pensamos en escuchar la voz del Señor. Yo creo que uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, porque no uno siempre la escucha. ¿Ah? No, porque yo he escuchado personas que dicen, yo no escucho la voz, pero yo creo que todo eso se aprende mediante la palabra, mediante la oración, la intimidad que uno tiene que tener con el Señor, porque sin eso no vamos a saber nada. El Señor no los va a querer, no los va a dar revelación. Hay un versículo en Romanos 12:2 que también habla de la voluntad del Señor, y dice que la voluntad del Señor en nosotros, que a veces a nosotros no nos parece bien, la voluntad del Señor es la mejor. Entonces, yo creo que para conocer más sobre ese tema, sobre el Señor, sobre todo, es mediante la oración. Eso nomás, pastor. Gracias, mi hermana Rosana. Claramente, ¿no es cierto? Me referí un poco a eso cuando hablaba de la experiencia que nosotros podemos tener con Dios. Ya, nosotros, mis hermanos, debemos entender, ¿no es cierto?, que la vida cristiana y el conocer a Dios no se trata únicamente de ir a la iglesia, de escuchar lo que los demás predican, de cantar canciones, alabanzas que tal vez lo encontremos bonitas y que nos emocionemos con esas alabanzas, sino que se trata de tener una relación con nuestro Padre a través de Jesucristo. Así como nosotros tenemos nuestra relación, ya sea con nuestros esposas, esposos, con nuestros hijos, nuestros padres, ¿no es cierto? Y les conocemos, y cada día les podemos conocer más, asimismo nosotros también podemos conocer a nuestro Señor. Y como bien dice mi hermana, es a través de la oración, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Padre Celestial si no conversamos con Él? ¿No es cierto? Y si no lo escuchamos también, porque no podemos escucharlo cuando estamos escuchando a otras personas. Tenemos, aunque Dios nos puede hablar a través de otras personas, pero es necesario estar también en silencio, es necesario también escudriñar la palabra, porque el Señor también nos habla a través de la palabra y lo conocemos ahí. Entonces, todas estas cosas son necesarias, mis hermanos. ¿Algo más? ¿Alguien más que tenga alguna opinión o alguna pregunta? Ya para ir finalizando. Si no es así, mi hermano, entonces vamos a orar, pero antes de orar quiero darles un aviso, ya lo había dado en el grupo de WhatsApp, pero recordarles que nosotros ayer retrocedimos a fase 3, por ende, ¿no es cierto?, tengo que hacer la modificación de los grupos que asisten a los cultos de adoración,
y esa modificación se las voy a hacer llegar lo antes posible. Ya mis hermanos, para que ustedes sepan. ¿Esto qué quiere decir? Que estando en fase 3, máximo pueden estar en la iglesia, según la infraestructura que tenemos, 25 personas, teniendo todos pases de movilidad. Y claramente el pase de movilidad vigente. Tiene que cada uno cerciorarse de que esté vigente, ¿no es cierto? Refiriéndome, ¿no es cierto?, a que es vigente desde que uno se pone la vacuna que la última vacuna que se haya puesto, hasta 6 meses. Luego de los 6 meses ya no es vigente, ¿ya? Y a todos, ¿no es cierto?, los que también se hayan puesto la tercera dosis, la de refuerzo, ellos también tienen que renovar su pase de movilidad porque automáticamente se puede sacar, ¿no es cierto?, ya renovado. Para que ustedes también lo tengan, porque puede que tengan el pase de movilidad, pero no esté vigente, y tienen que asegurarse de eso. Y asistiendo a la iglesia, ¿no es cierto?, sin pase de movilidad, solo podemos estar 10 personas. Así que por eso mismo vamos a hacer nuevamente las modificaciones para poder participar. Entonces, mis hermanos, por esta vez nuevamente van a quedar afuera, al menos van a tener que participar de forma digital los hermanos que no tengan pase de movilidad. Yo ya he conversado con ellos, ya le he manifestado esto nuevamente, así que ustedes para que lo sepan, ¿ya? Así que eso, pues, mis hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a orar. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted es bueno con nosotros, porque usted nos bendice, porque usted nos ayuda, porque usted nos cuida, nos guarda, Señor, porque usted, Padre Santo, de tal forma nos ama, Señor, que no nos ha traído a este mundo, Señor, para condenarnos, Señor, sino que usted nos ha traído y usted mismo ha venido a este mundo para salvarnos, Señor, y eso tiene que ver tanto con hacer su voluntad, Padre Santo, porque esta salvación no es simplemente en el futuro, cuando termine esta vida, Señor, y estemos con usted, sino que comienza desde ahora, Padre, ahora que tenemos la libertad, Señor, de seguirlo, la libertad, Señor, de obedecerle, la libertad de seguir su voluntad, conocerlo a usted y ver lo que está haciendo para unirnos a lo que usted hace, Padre. Gracias, bendito Dios. Bendiga a cada uno de nosotros. Ponga en nuestro corazón el deseo, bendito Dios, de conocer su voluntad, conocer lo que hace y querer seguirlo a usted, Señor, seguir sus pasos como discípulos suyos, Señor, tanto porque nosotros hemos hablado de esto, Padre. Bendiga, Señor, nuestra vida, Señor. Ponga a nosotros el deseo de hacer esto, de seguir su voluntad y buscarle cada día más. A los que están acá, Señor, a las familias representadas, Señor, a las iglesias representadas, Señor, coloca este deseo, Padre mío, porque estamos comenzando todavía este nuevo año, Padre Santo, y tenemos la oportunidad, Padre Santo, de ver lo que usted está haciendo para unirnos a ello. Padre, gracias, Señor. Le adoramos, le glorificamos, le exaltamos, le bendecimos y le honramos a usted, porque usted merece toda gloria, honra y alabanza, porque usted es el Rey de Reyes, el Señor de señores, y usted, Señor, se merece todo. Padre, nuestras vidas son suyas porque usted ha pagado un precio por ellas, Padre Santo, y le pido, Padre mío, que usted obre en cada uno de nosotros, Señor, porque ya, Señor, estas buenas obras, Señor, por las cuales nos ha creado, Señor, ya están puestas, predeterminadas para nosotros desde antes, Señor, desde antemano, Padre. Le doy gracias, Señor, porque usted, Señor, piensa en nosotros y nos incluye en su voluntad. Gracias, bendito Dios. Bendíganos, Señor, en nuestros hogares. Usted siga con nosotros, Señor, en el resto de este día. Y muchas gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿pueden desbloquear sus micrófonos para ya ir despidiéndonos? Así que, mi hermano, que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones, Dios les bendiga. Gracias. Dios le bendiga mucho. Saludos a todos. Bendiciones. Chaito, nos vemos pronto, si Dios quiere. Amén. Gracias, hermano, gracias. Saludos a A los que... cuidarse. Chao. Que el Señor la bendiga grandemente. Igual a usted, hermano, Roberto. Saludos a la hermana Loreto y la hermana Kelly.
Hermano Paul, bendiciones. Paul, Hermana Eva, saludos. Hermano Rosamel, Amén, Bendiciones, igualmente. mi hermanito. bendiciones para Saludo a la ustedes. Talita. A todas. tu nombre. Bendiciones. la Claudita. Bendiciones, mi hermana. Ya, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos. Nos vemos, pastor. Amén. Chao, chao, que estén bien. Saludos a mi hermana Guillermina, a mi hermano Rigoberto.